Bienvenido y feliz sábado a todos, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a Dios, primeramente, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos permite estar aquí, que nos da todavía la salud y todavía nos da la oportunidad. Estamos viendo que tanta gente que se está muriendo, que están falleciendo con ese virus, pero Dios tiene misericordia todavía con nosotros y nos permite estar vivos. Y vemos también muchas personas que no vienen, no asisten a las iglesias porque están todavía con el temor, pero Jesús nos está acompañando, el Espíritu Santo es el que nos mueve, Él es el que nos da la fuerza y la seguridad, la confianza que tenemos que tener en Dios, porque no podemos tener nuestra confianza en los hombres. La gente muchas veces están concentrándose con la mente en las vacunas y en soluciones que los hombres le van a dar, pero mira, hermano, que no íbamos a imaginar que íbamos a estar con una situación como la que estamos viviendo hoy en día, sin trabajo, con las máscaras, que no podemos entrar en los sitios si no tenemos una máscara puesta. Está el mundo apretado y acorralado por el enemigo, pero Dios nos da este sitio aquí, estas cuatro paredes, ¿verdad? Este templo que se convierte en la casa de Dios. Cuando venimos a adorarlo y a estudiar su palabra y a compartir entre los hermanos, la iglesia de Dios, que es ese pedacito de cielo que está aquí en la tierra. Por eso yo puse un tema, se llama ¿cuál es la iglesia verdadera? También porque hay muchos hermanos que confunden lo que es la iglesia de Dios con lo que es una organización. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la iglesia? Eso es un tema muy importante, porque la Biblia presenta dos iglesias, y eso es lo que vamos a estudiar, junto con lo que es la iglesia de Dios. Así que yo lo invito a que oremos, y le quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través del internet, a través de Facebook, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a toda nuestra familia, que Dios nos bendiga, y que este tema que se de aquí sea de bendición para muchas personas, que seamos como los niños, mansos y humildes para poder escuchar y que Dios pueda grabar esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar, los invito a orar, los que puedan. Padre Santo, que moras en la altura de los cielos, aquí estamos reunidos sus hijos y le pedimos primeramente el perdón de nuestros pecados. Le pedimos que nos dé su Santo Espíritu para poder hablar, para poder estudiar su palabra y que las palabras que salgan de mis labios sean sus palabras, que sea un escrito está. Le pido que usted toque los corazones, que usted ayude a aquella gente que están en este momento en sus casas, que tengan enfermos, que tengan necesidades especiales, que usted le pueda brindar esa ayuda, que usted le pueda cargar esas enfermedades, que usted pueda sanar a los enfermos, Padre, y sustentarnos. Provea lo que sea necesario para todos nosotros, lo que necesitamos. Denos el pan nuestro de cada día y perdone nuestros pecados. Le pido por esta iglesia que nos bendiga, que nos honre con su presencia y que todo lo que se diga aquí sean palabras de vida para vida eterna. Así que le pedimos que se quede con nosotros y le pido todas estas cosas no por nuestros méritos, sino por los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros, quien se entregó para salvarnos y darnos la vida eterna. Así que le pido que usted sea que dirige este programa. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hay mucho silencio y gracias a Dios porque la Biblia dice que el Espíritu de Profecía dice que solo la voz de Dios es lo que se tiene que escuchar en el púlpito, ¿verdad? Así que vamos a empezar con el tema, la lectura bíblica, como la leyó el hermano Raúl, ¿verdad? Está en 1 de Timoteo 3:15 y dice, 1 de Timoteo 3:15, ¿verdad? 3:15. Ya va. Sí. 1 de Timoteo 3:15. Porque yo estoy viendo mal. Para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que vemos que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. En el libro de Apocalipsis se muestran dos iglesias. Tenemos una iglesia en Apocalipsis 12 que representa a esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y la Biblia la muestra con esta simbología. En Apocalipsis el símbolo de mujer significa iglesia. Dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer, una iglesia, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice aquí, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces vemos aquí que esta mujer representa a la iglesia que iba a venir en el tiempo de Jesús. Estaba representada por una mujer, no está hablando de María, da la impresión que es que está hablando de María, pero la iglesia iba a dar como un alumbramiento a un hijo, se refiere a la semilla, la simiente que iba a venir de la mujer, que habla Apocalipsis, Génesis. Era Cristo, el descendiente de la mujer, el descendiente de la iglesia verdadera desde el Génesis. Cristo era la simiente que iba a venir. La mujer dice que la iglesia tiene una corona de 12 estrellas, eso simboliza está basada en las doctrinas de los 12 apóstoles. También dice que está vestida de sol. ¿Quién es el sol de justicia? El sol de justicia es Cristo. Cristo es el que ilumina la iglesia, la alumbra. Él es la luz verdadera que vino al mundo, que iba a alumbrar la tierra. Y Cristo alumbra su iglesia y Él es el sol de justicia. Dice que tiene la luna debajo de sus pies. El Salmo dice, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice. O sea que la luna refleja la luz del sol. La Biblia, la iglesia de Dios se basa en la Biblia solamente. Esta es la regla de fe. La verdadera iglesia se tiene que guiar tanto por el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, hay muchas iglesias que hoy en día, muchas denominaciones, porque hay cientos de iglesias, y todas dicen ser cristianos, todas dicen creer en Cristo, pero la diferencia está en que la iglesia verdadera tiene primero que tener la verdad de la Biblia, y tiene que aceptar toda la Biblia, porque la lámpara que nos está alumbrando es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces hay iglesias que desechan el Antiguo Testamento y solo agarran el Nuevo. Hay iglesias que desechan parte de la Biblia y solo agarran lo que le conviene. Entonces ahí tenemos otra iglesia. En el Apocalipsis 17 se refleja otra iglesia. Hay dos tipos de iglesias nada más. Una tiene la verdad, la otra el error, la mentira. Y Satanás dirige a la que está en el error, la que está en Apocalipsis 17. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17 rápidamente. Dice así, lo voy a leer en el 4, Apocalipsis 17, 4. O en el 3, vamos a empezar en el 3. Apocalipsis 17, 3. Vamos a hablar de esta iglesia que Dios la reflejó con unos colores, y esta iglesia representa a todas las iglesias que están siguiendo las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y tenemos que tener cuidado de no estar en la iglesia equivocada. Entonces dice así, Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí empieza a hablar de la mujer, de la iglesia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura es el color violeta, color morado. O sea que está hablando de una iglesia que los miembros, los líderes se visten de color púrpura, violeta. Y escarlata, el escarlata es el color rojo. Y dice que esta iglesia está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hay una iglesia gigantesca mundial que los líderes se visten de color rojo, púrpura, que es el violeta,
se usa en un servicio una copa de oro. Dice que es rica, millonaria, porque está llena de oro, de piedras preciosas. Y dice que en su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Dios le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia viene de la Babilonia antigua, viene de la Torre de Babel, cuando Dios iba a... los hombres quisieron hacer una gran torre y querían llegar hasta el cielo, ser como Dios, querían ser como adorados. Y se unió Nimrod, que fue el primer mandatario mundial, el primer dictador mundial, y se unieron todos en esa obra, y Dios vino y confundió sus lenguas. Les confundió para que no pudieran construir esa torre. Pues al confundir las lenguas, esos eran paganos, esa gente se habían apartado del Dios verdadero y estaban adorando a otros dioses, se habían apartado de Dios totalmente, y por eso Dios compara esta iglesia que se llama Babilonia con ese pueblo rebelde que trataron de construir la torre. Dios le dice la gran Babilonia, porque están confundidos con sus lenguas, con sus enseñanzas. ¿Qué iglesia representa esta gran ramera? Según lo que estamos viendo, si usted se pone a estudiar y ver las iglesias que hay, protestantes, usted puede ver solamente una iglesia que usa esos colores. Y Dios la llama Babilonia. Babilonia, que es confusión, que está confundida, que tiene falsas, las mismas enseñanzas de la Babilonia antigua, la adoración a otros dioses, tiene la idolatría, tiene la adoración al sol, al dios sol, el domingo. Babilonia representa a la iglesia católica romana. Este es el sistema que está hablando aquí de la gran ramera. Pero también le dice, Babilonia la Grande, le dice la madre de las rameras. O sea que es una prostituta, le llama prostituta porque la iglesia fornicó adulterando la palabra de Dios, la cambió la verdad por el error. Entonces esa iglesia está en el error, está enseñando errores en las doctrinas, en la enseñanza. Y las hijas son las otras iglesias que aceptan las enseñanzas de la iglesia madre. Entonces vamos a estudiar que hay muchas iglesias, ¿verdad?, que dicen ser la iglesia de Dios y son, supuestamente no son católicos, pero dicen guiarse por la Biblia, pero tristemente están aceptando las mismas doctrinas de la iglesia madre, de la iglesia católica romana. Y también Dios hace una amonestación al pueblo de Dios. Vamos a leer aquí Mateo, primera de Timoteo, ¿verdad? 4:16. Voy a ir ahí. Primera de Timoteo 4:16. Voy a leer algunas citas aquí para estudiar de ese tema. Recuérdense que Cristo, el objeto sagrado de Cristo es la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y Cristo murió en la cruz y dejó la iglesia como encargada, la depositaria de la ley de Dios, la depositaria de las verdades. Primera de Timoteo 4:16. 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyesen, a los que te oyeren. Hoy en día mucha gente dice, no importa la doctrina, lo que importa es hablar del amor de Cristo, de la adoración, hay que cantarle, hay que ponerle la música, los himnos, y no quieren estudiar las doctrinas. Entonces, si no conocemos las doctrinas, podemos ser engañados, llevados por falsas doctrinas, falsos vientos de doctrina, y nos podemos llegar a perder. Y ahorita lo que hay más son falsas doctrinas. Dentro de la misma iglesia adventista, que dice ser la iglesia de Dios, han salido falsos hermanos trayendo falsa doctrina, y hemos visto que han arrasado y se han llevado a muchos al error. ¿Por qué? Porque no conocían verdaderamente la doctrina. Entonces nosotros tenemos que estudiar la doctrina. Dice así Mateo 16:18. Vamos a leer Mateo 16:18. Dice así: esta es una doctrina que tristemente la iglesia romana ha enseñado,
y es lo siguiente, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Esto fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La Iglesia Católica emplea este versículo y los miembros para decir que la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo, y que Pedro fue el encargado por Cristo para ser la cabeza de la iglesia, y que la cabeza de la iglesia es un hombre. Pedro, dicen ellos, fue el primer papa, por decirlo así, y de ahí vino la continuidad, dicen ellos, y enseñan ese error, de que la iglesia está basada en la cabeza de un hombre. Y hoy en día la Iglesia Católica Romana, que Dios la llama Babilonia la Grande, dice que el Papa es la cabeza de la iglesia, y enseñan que fuera de la iglesia no hay salvación. Es una doctrina católica. Entonces, vamos a ver a qué se estaba refiriendo Cristo. Pero lo triste de esto es que también hay otras iglesias que están copiando esta misma doctrina y están enseñando que si uno se sale de sus iglesias, se van a perder, que fuera de la iglesia se pierden. ¿Quién es el que nos salva? ¿Cómo somos salvos? Hechos 4, y mantengan ahí ese libro abierto, Mateo 16, porque ahí vamos a volver otra vez. Pero en Hechos 4:12, Hechos 4:12, si ustedes buscamos, porque no hay ninguna iglesia que salve, hermanos. Mucha gente está equivocada con lo de la iglesia. La gente cree que si se salen de una denominación se van a perder. Hechos 4:12 dice, o el 11, voy a empezar el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué dice? Cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solamente en el nombre de Cristo Jesús podemos ser salvos, no en ninguna denominación, no en la iglesia adventista, ni en la iglesia católica, ni en la pentecostal, ni en la evangélica. Entonces hoy en día hay una lucha de religiones, de denominaciones, o de que tú iglesias tú eres, o tú eres pentecostal, o tú eres adventista, o tú eres católico, o tú eres testigo de Jehová. Y la gente no se da cuenta que están esclavos de un sistema hecho por los hombres, dirigidos por hombres. ¿Y por quién se tienen que dirigir? ¿Por quién tiene que estar dirigida la iglesia? ¿Por quién es salva la iglesia? Por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que tiene que gobernar. Si un pastor, un líder religioso, el presidente de una asociación está en desobediencia a lo que Dios dice, nadie se tiene por qué sujetar a esa organización o a ese pastor o a ese líder, porque la palabra la tiene Cristo, la Biblia solamente, nada más, solamente Cristo en primer lugar. No importa de qué denominación, religión, solo lo que dice la Biblia es la regla de fe, un escrito está. Entonces, vamos a volver a Mateo 16 para leer bien lo de que cuando Cristo le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque eso es un versículo mal fuera de contexto. Si ustedes vuelven a Mateo 16, el versículo 15, el contexto de ese versículo, el cual usa la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el primer papa y que Pedro es el que Dios le dio el poder, las llaves del cielo y del infierno, y que dicen 16, 15. Dice así, Jesucristo le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque ellos la gente no sabía quién era él. Y si usted quiere lo podemos leer mejor, vamos al 13, vamos a empezar en el 13, perdón. Mateo 16, 13, vamos a leer toda la historia. Dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Eso era lo que ellos pensaban de Jesús, que muchas personas decían que uno era Elías, que otro era Juan el Bautista, que otro era Jeremías. Entonces Jesús les preguntó a los discípulos en el 15, y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces vino aquí respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando un judío dice que Jesús es el Hijo de Dios, es reconocer que Él es Dios mismo. Decir esto era una blasfemia para los judíos. Cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, del Dios vivo, los judíos querían apedrearlo porque lo acusaban de blasfemia. ¿Cómo tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios?, le decían los fariseos. Todavía en este tiempo, si usted va y habla con un árabe, con un judío, que son hermanos, y usted le dice que Jesús es el Hijo de Dios, cuidado si no lo apedrean o lo matan, porque ellos tienen prohibido eso, no lo dicen, no lo aceptan, porque aceptar que Jesús es el Hijo de Dios es aceptar que Él es Dios mismo, y que el Mesías era el ungido, era el de quien estaba profetizado. Entonces, esta verdad que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es la verdad de la cual Jesús le está diciendo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca era que iba a edificar la iglesia Cristo? Sobre la verdad de que Él era el Hijo de Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, y que sobre esa verdad se iba a edificar la iglesia. La iglesia está, la roca es Cristo, y la cabeza de la iglesia es Cristo. Sobre esa verdad era que se iba a edificar la iglesia. Si Cristo, dice la palabra, que donde están dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Si Cristo no está en la iglesia, no es una iglesia. Pueden haber 1000 personas, pero si Cristo no está ahí, no es la iglesia. Las iglesias judías se llenan todos los sábados y guardan el sábado. Y esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Dios no es. ¿Por qué razón no lo es? Porque ellos rechazaron al Mesías, porque no han aceptado a Cristo. Voy a poner otro ejemplo, y lo voy a nombrar con nombre y apellido. Los testigos de Jehová. Ellos no aceptan que Cristo es Dios. La misma situación de los judíos. Ellos dicen que Cristo es un Dios menor, un Dios creado. Y eso, la Biblia dice que Jesucristo dijo, la Biblia dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria unigénita del Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho carne, y todos los versículos que la Biblia dice que Jesús es Dios, tristemente la organización de la Watchtower, la denominación de ellos, ha cambiado y tienen una Biblia diferente, que no es la Biblia comparada al resto de las Biblias, y han rechazado a Jesús como Dios mismo. Así que esa iglesia o esa organización no tiene como fundamento a la roca, que la roca es Cristo Jesús. Entonces, ahorita ese mismo peligro lo están corriendo otras iglesias. Yo he visto miembros, esta semana estuve hablando con José y con unos amigos de ellos, donde yo le pregunto a las personas quién es la cabeza de la iglesia. Y son de la iglesia adventista. Y ellos me estaban diciendo que son los líderes. O sea, los líderes santos que Dios ha puesto ahí. No, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y es triste porque mucha gente no pone a Cristo por delante. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Colosenses, el evento de los últimos días, página 67. Voy a leer algo que dice aquí. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios,
Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tener fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Eso está en Evangelismo 265. Así que ahí vemos que la roca de nosotros, la roca de los siglos es Cristo Jesús. Esa es la roca sobre la cual iba a estar fundada la iglesia, no sobre Pedro, porque Pedro inmediatamente negó a Jesucristo cuando ya lo iban a llevar a sacrificar y lo negó 3 veces. Y él no era el representante del cual estaba hablando ahí que la iglesia iba a estar fundada. Dice así en Colosenses 1.15. Vamos a leer Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 al 20. Colosenses 1.15 al 20. Voy a leer. Cuando estén todos ahí me dicen amén, por favor. Amén. Falta la hermana Telma. Colosenses 1.15 al 20. ¿Ya? Ok, dice así. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y qué más dice el 18? Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Que es la iglesia. Ahí está muy claro. Cristo es la cabeza del cuerpo y la iglesia es el cuerpo. Así que ¿quién es el que dirige la iglesia? La dirige un presidente de una asociación, la dirige la Watchtower, los líderes que están allá en la torre allá del Vigía en Nueva York, en Brooklyn, o la dirigen la Iglesia Católica Romana con el papado, o quién la está dirigiendo. ¿Es lo que dice Jesús o es lo que dicen los líderes religiosos? Porque hoy en día todos ellos están unidos en el ecumenismo. Líderes de la organización adventista, líderes junto con los líderes de la Iglesia Católica, junto con los satanistas, junto con los budistas, junto con los musulmanes. Una mezcolanza y una mezcla ahí de personas, y se han apartado de lo que Dios dice, porque Dios prohíbe la unión entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Belial, entre Cristo y los ídolos, y los miembros de las iglesias tienen que tener cuidado de no caer en eso también, de no mezclar la verdad con el error. Recuérdense que hay 2 iglesias, una es la verdadera, una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Que está vestida del sol, eso significa que es una mujer blanca, pura, santidad. Entonces, dice así, leímos hasta Mateo de Colosenses 1.15 al 20, y ahora vamos, y dice el 20 así, el 19, perdón. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo de la paz mediante la sangre de su cruz. Leamos Colosenses 2, capítulo 2, ahí seguido, versículos 9 al 13. Colosenses 2, versículos 9 al 13. Porque en Él, esto no lo tienen los testigos de Jehová en su Biblia, porque en Él, este versículo lo cambiaron, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, porque Él es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que nosotros somos los judíos espirituales cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Él empieza a morar en nuestro corazón, hace una circuncisión en el corazón,
corta ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, que es echar el pecado hacia afuera, que es lo que Dios quiere hacer, lo que Cristo quiere hacer, esa obra de santificación, de purificación que Él quiere hacer. Y Él quiere gobernar nuestra mente, que sea Él el que dirija nuestra mente, ya que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando le dijo Jesús a Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y nosotros, cuando nos bautizamos con Cristo y nacemos a una vida nueva a través de Cristo Jesús. Entonces vamos a leer el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Así que somos, gracias a Dios, perdonados a través de Cristo Jesús, a través de su muerte. Cuando nos bautizamos, somos perdonados, empezamos a vivir una vida nueva con el bautismo. Si hay personas que nunca se han bautizado, el bautizo de niños recién nacidos es una tradición de la iglesia romana católica que no es bíblica. Los niños recién nacidos, un niño no se puede bautizar, primero porque la Biblia dice que para bautizarse hay que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Un niño pequeñito no se puede arrepentir de nada, no tiene conciencia, no sabe. A uno lo llevan, no porque uno quiere, sino porque hay quien lo llevó a uno obligado. Los padres lo llevan a uno a la iglesia, los bautizan a la iglesia católica. El niñito no tiene nada, ningún pecado, porque un niño pequeño no ha pecado todavía hasta que no viole la ley de Dios. El niño puede traer la tentación en la sangre, porque todos tenemos la tentación, la tendencia para pecar, pero el pecado ocurre cuando alguien viola la ley de Dios. Entonces un niño no se puede bautizar, primero porque no sabe quién es Cristo Jesús, nunca ha escuchado de Él, no ha hablado, no tiene el conocimiento, no se puede arrepentir, y el bautizo es por debajo del agua. Así que para los que están escuchando, personas que tal vez son católicos y nunca han escuchado del bautismo, Jesús se bautizó cuando tenía 27 años de edad. Se bautizó a los 27 años de edad, era adulto. Bautizaban a las personas que eran adultas, se metían debajo del agua, porque el bautismo es como una muerte líquida, que se mete la persona debajo del agua, simboliza la muerte al pecado. Y cuando la persona nace de nuevo, sale del agua, está siendo registrada la persona en el libro de la vida, y esa persona, Dios le da el Espíritu Santo para guiarlo, para enseñarle, mostrarle la verdad, convencerlo de pecado. Cristo va a morar en el corazón de esa persona, y la persona va a querer vivir una vida nueva, va a ser una obra de transformación en cada uno de nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. O sea que podemos dejar de pecar, se puede vencer el pecado, porque las iglesias hoy en día no hablan de pecado. Las iglesias hoy están llenas, pero con personas que siguen practicando el pecado, y nos enseña de que hay que abandonar el pecado. Y el pecado es la violación de los 10 mandamientos, y eso es lo triste, que hoy en día se enseña en las iglesias que están junto con la iglesia madre, la iglesia romana. Todas las iglesias enseñan que sí, que hay que guardar los mandamientos, pero cuando usted le pregunta y le habla de los mandamientos de Dios, tristemente no los están guardando ni los enseñan. Simplemente basta mostrarle o hablarles del sábado. Cuando se les habla del sábado, inmediatamente dicen que la ley fue clavada en la cruz, que eso era para los judíos. Esa es como la manera como ellos se justifican, o que eso es vivir bajo la ley y ya no bajo la gracia. Entonces son iglesias falsas. ¿Falsas por qué razón? Porque no se están dejando guiar por esto, sino por lo que dicen los líderes religiosos. Y no se están dirigiendo por la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que me conoce, primera de Juan 2:4, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y si Jesús, San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos,
y el líder de la iglesia donde usted está, el pastor o el presidente de la asociación, le dice que ya no hay que guardar el sábado porque eso era para los judíos, ¿a quién le va a hacer usted caso? ¿Le va a hacer caso a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, o le va a hacer caso al dirigente de la iglesia donde usted está, al pastor donde usted está? ¿A quién le vamos a hacer caso? Entonces tenemos que tomar una decisión a quién vamos a seguir. Hechos 5:29 dice que es menester, o sea, es un deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí es un llamado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos en evento de los últimos días 60. Voy a leer ahí. Evento de los últimos días, la cita del Espíritu de Profecía, dice lo siguiente. Hay personas que se consideran que son la iglesia de Dios. Recuérdense que la iglesia es la congregación de los justos. No es un templo de 4 paredes, ni es una organización. Voy a leer algunas citas. Sobre todo voy a leer primero estas citas que son muy importantes. ¿Quién es la iglesia? Ok. Veamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. Esta es una cita para nosotros los adventistas del séptimo día, que creemos que Dios nos ha dado el don de profecía, un don que el Espíritu Santo da, y Dios ha dado profeta a su pueblo. Y este profeta también debería ser aceptado, las enseñanzas, si están de acuerdo a la Biblia. Así que esto no se sale de la Biblia. Dice así: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, se está refiriendo a la iglesia católica, ni la iglesia oficial establecida, refiriéndose a la iglesia adventista del séptimo día, ni las diversas denominaciones, se está refiriendo al resto de la otra iglesia, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Cuál es la iglesia? Donde están 2 o más en el nombre de Jesús. Si Jesús está ahí, en ese pequeñito grupo de personas, esa es la iglesia. Como leímos anteriormente, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pueden haber 2 personas o 3, pero Cristo está ahí en medio de ellos. Gloria a Dios. Amén. Por eso yo vengo con la seguridad, tranquilo aquí, que yo puedo estar aquí con José solito, pero yo sé que Cristo está aquí, porque la palabra lo dice, por fe. Entonces, esto está en el libro, en la matutina, Alza tus ojos, página 313. Este es muy importante, porque los líderes religiosos, los líderes de la conferencia, le están enseñando a sus miembros que no se pueden salir de la conferencia, de la asociación, porque entonces ya no son parte de la iglesia y se van a perder. Hay grupitos pequeños, estos grupos de verdad presente, que los llaman los átomos independientes, los llaman disidentes, los llaman de diferentes maneras. Ellos dicen que nosotros nos vamos a perder porque no estamos en la conferencia. Comparan la conferencia con la iglesia. A veces nosotros hablamos de iglesia, el término iglesia, tenemos que tener cuidado porque tenemos que entender que la iglesia no se está refiriendo a una asociación, una organización civil, porque una cosa es la asociación civil u organización civil que es establecida por las leyes de la sociedad, que hay que hacer una corporación, registrarla. Eso es una corporación, una asociación civil para cumplir con las leyes civiles. Pero eso no quiere decir que eso sea la iglesia. La iglesia tiene que estar Cristo ahí, tiene que hacerse la voluntad de Cristo. Porque si una iglesia está en desobediencia a Cristo, pasa a ser parte de la otra iglesia que es rebelde. ¿Ve? Hay 2 tipos de iglesia. Entonces la iglesia de Cristo le va a obedecer a Cristo, va a ser pura, sin mancha, sin arruga, va a hacer todo lo que Cristo le mande. La iglesia es propiedad de Dios y el Señor la recuerda constantemente mientras está en el mundo, sujeta a las tentaciones de Satanás. Cristo nunca ha olvidado los días de su condescendencia. Al abandonar el escenario de su humillación, Jesús no perdió nada de su humanidad. Conserva el mismo amor tierno y piadoso. Siempre lo conmueve la angustia humana. Siempre tiene en cuenta que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto.
mundo para exaltar su ley pisoteada. Así que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que ¿qué? Tiene que exaltar la ley pisoteada. Hoy en día se escuchan muchos miembros, muchas iglesias, usted puede visitarlas, del pueblo supuestamente de Dios, del pueblo de Israel, como dicen por ahí, moderno. Pero usted no escucha hablar de la ley de Dios en los líderes ni en los pastores. Es lo menos que quieren tocar. La ley de Dios no la quieren tocar. Porque eso causa controversia. Porque eso causa legalismo. Dicen que es legalismo. Es que ustedes hablan mucho de la ley, la ley, la ley. Pero resulta que la ley de Dios es la que convierte y transforma el alma. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y si usted no habla de la ley de Dios, la persona que está practicando el pecado, robando, mintiendo, en adulterio, en idolatría, violando el sábado, o en codicia, o en fornicación, va a seguir haciendo lo mismo. La persona no va a tener temor de Dios. Y la persona no se va a arrepentir nunca, se va a perder para la eternidad. Porque puede venir una iglesia llena, pero si usted no le predica del pecado y no le da la solución a la persona, porque la gente pueden venir todos los pecadores a la iglesia porque Cristo no echa fuera a nadie. Y Cristo vino a buscar a los pecadores, pero para el arrepentimiento, ¿verdad? Él no va a venir a buscar ahorita en este tiempo, cuando venga por segunda vez, a las personas practicando el pecado. Él viene a buscar a personas que se hayan arrepentido del pecado, que ya habían dejado de pecar. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Entonces, hay iglesias que tienen 1,000, 2,000 personas en una congregación, pero no se les predica del pecado, y ahí hay adulterio, hay robo, hay mentira, hay codicia, hay idolatría de todo tipo, no se guarda el sábado, faltan el respeto a los padres, a las madres. ¿Y de qué les vale venir a una iglesia y se van a perder? ¿De qué vale venir a una iglesia si nosotros seguimos practicando los mismos pecados y perdernos? ¿Para qué gastar ese tiempo entonces en una iglesia si no vamos a abandonar esas prácticas? La iglesia de la Odisea, la iglesia adventista, Dios le hace un llamado también, porque Dios le hace un llamado a todo el mundo, a todas las iglesias, no solamente a las que están en Babilonia, a la iglesia católica romana y a sus hijas, sino también a la iglesia adventista. Le dice que ella se ha enriquecido y se cree que es rica y que no le falta nada, pero es una pobre desventurada, miserable, cuiteada, y dice que si no se arrepiente, ¿qué va a pasar? La va a vomitar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y las personas creen que porque van a la iglesia los sábados se van a salvar. Eso sí es legalismo. Cuando una persona considera que yo voy a ir como para marcar tarjetas, para que me vean el sábado allá, y entonces ya yo estoy cumpliendo porque me están mirando. Es un juego doble, es una hipocresía, pero delante de Dios nadie se puede esconder, porque Dios conoce los corazones. Entonces, si nosotros podemos jugar creyendo de que estamos engañando a los demás, pero a Dios nadie lo va a poder engañar. Entonces Dios quiere un arrepentimiento sincero y que volvamos al primer amor cuando llegamos por primera vez a la iglesia. Volver a Cristo otra vez en el primer amor es que uno está en fuego, está uno con ese deseo de acercarse a Cristo, de estudiar la Biblia, de orar, de ir a la iglesia. Yo me recuerdo cuando yo empecé, que yo estudiaba todos los días y habían reuniones, ahí conocí a Telma, y yo me recuerdo que cada vez que hacían una reunión yo iba para la iglesia, yo iba, y eso a mí, yo estaba enamorado y estoy todavía, pero en ese tiempo yo me recuerdo que yo estaba encendido, y eso era repartir DVDs por acá, por allá, libros, literatura, que si la radio, que si esto, que si aquello, pero esa fue la lluvia temprana que yo recibí cuando yo conocí el Evangelio, lo mismo que nos ha pasado a todos. Pero Dios nos está llamando a que tenemos que volver al primer amor. Quiere decir que tenemos que avivar esa llama, tenemos que encendernos otra vez para que podamos estar en esa condición que Cristo quiere, no tibio, porque tibio estamos cuando no tenemos ánimo, deseo de venir a la iglesia, no tenemos deseo de hacer la obra misionera, no tenemos deseo de llevarle el mensaje a la gente, de agarrar un teléfono para mandarle un mensaje a alguien. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo y ese deseo, esa fuerza de poder hacer esa obra misionera, que es lo que Dios quiere. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Aquí dice lo siguiente, Jesús ve a su, ya esto lo leí,
Dios tiene una iglesia, un pueblo escogido, y si todos pudieran ver como yo he visto, cuán estrechamente se identifica a Cristo con su iglesia, no se diría un mensaje tal como aquel que le acusa a la iglesia de ser Babilonia. La iglesia, una pregunta, cuando uno dice que la iglesia adventista, alguien dice que la iglesia adventista es Babilonia, ese mensaje no viene de parte de Dios. ¿Por qué razón? Vamos a ver si ustedes me están entendiendo el punto aquí. ¿De qué yo hablé? ¿De quién? ¿De la iglesia o de la organización? ¿Me están entendiendo el concepto? Porque estamos estudiando el tema de que la iglesia, ¿cuál es la verdadera iglesia? Cuando yo digo la iglesia adventista no es Babilonia, ¿a quién me estoy refiriendo yo? No, cuando yo digo la iglesia adventista no es Babilonia, yo me estoy refiriendo, ¿quién es la iglesia? Pero hay un detalle que es muy importante, por eso este tema es muy importante, para saber quién es la iglesia verdadera. Y yo dije que la iglesia verdadera está vestida de color blanco, ¿verdad? De pura santidad, está parada sobre la luna, ¿verdad? Y sobre la, tiene las 12 estrellas, la corona con las 12 estrellas, son los fieles. ¿Será que todos son fieles en la iglesia adventista, en la organización? En todos los que están en la conferencia. No todos son fieles. Hay personas que están ahí atrapados. Pero los fieles en la historia siempre Dios los ha llamado a separarse. Y hay una separación. Los que son fieles son la iglesia. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia adventista, siempre recuérdense eso, estamos hablando de los fieles, no de los infieles, porque los infieles pueden estar todos reunidos ahí, pero esa no es la iglesia. La iglesia son los fieles, a los que Dios les presta su mirada, a los que Dios escucha. Pero a los que están en desobediencia le pasa como le pasó al pueblo de Israel, que Dios los entregaba a que se los llevaran presos a Babilonia y que los esclavizaran. Eso es lo que representa a los infieles, a los apóstatas o desobedientes, a los que apostatan a la verdad, a los que se mezclan con Babilonia, que se están dando la mano en el ecumenismo, a los líderes religiosos, a lo mismo que hicieron los judíos con los romanos en el tiempo de Jesús. Ellos entregaron el Mesías, pero estaban en apostasía. Y a los miembros los amenazaban con botarlos de la iglesia si se iban a escuchar a Cristo, o a los discípulos. Los amenazaban y le decían que no podían ir a escucharlo, lo borraban de la iglesia. Es lo mismo que está pasando hoy en día. A los miembros los asustan y les dicen, te vamos a borrar de la iglesia si te vas a escuchar a Gambetta. Te vamos a borrar si te vas a aquellos grupos, con aquellos grupos de verdad presentes. Tú eres un reformista, Raúl. Tú eres un reformista, José. Y te señalan de reformista por querer enseñar la verdad, por enseñar la reforma pro salud, por hablar de los mandamientos de Dios, por tener el espíritu de profecía, etc. Todas estas cosas, ellos te señalan y te separan a ti como que tú eres algo diferente a ellos. ¿Estás entendiendo? A ti te señalan como que tú eres diferente a ellos. Y gloria a Dios que tú eres diferente a ellos. Y que nosotros seamos diferentes a ellos. Porque tenemos que mostrar la luz, la verdad. Y como la luz y la oscuridad, no hay amistad entre la luz y la oscuridad, por eso hay una guerra. Cuando una persona llega con la luz, la oscuridad no quiere saber. Y por eso hay rechazo. Y te llaman disidente, te llaman átomo independiente, te pueden llamar reformista y te ponen todos los títulos, como le dijeron a Jesús y a los discípulos también. Aquí dice, miren, Dios tiene un pueblo cuyos miembros colaboran con Él, que ha avanzado teniendo la gloria del Señor en vista. Escuchad la oración de nuestro representante en el cielo. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Cómo anhelaba la divina cabeza tener a su iglesia consigo. Sus hijos tuvieron comunión con Él en sus sufrimientos y su humillación. Y es su mayor gozo tenerlo consigo para que sean participantes de su gloria. Cristo reclama el privilegio de tener a su iglesia consigo. Aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. El tenerlo consigo está en armonía en la promesa del pacto y el acuerdo hecho con su Padre. Presenta reverentemente ante el propiciatorio su completa redención en favor de su pueblo. Entonces hay otra cita que le quiero leer aquí, que yo la traje porque es muy importante. Hay varias citas, pero
La iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante, pero Dios ama a su iglesia y describe por medio del profeta cómo se opone y resiste a Satanás, que está vistiendo a los hijos de Dios con ropas más negras y contaminadas. Satanás está tratando de vestir a los miembros de la iglesia con ropas negras y contaminadas, y está reclamando el privilegio de destruirlo. ¿Se recuerdan de la acusación que Satanás le hizo a Josué? Que Josué pecó y Satanás lo acusó y dijo que había pecado, o sea, que se le pertenecía a él, prácticamente es lo que él dice con nosotros. Los ángeles de Dios los protegen a nosotros de los asaltos del enemigo. El profeta dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Dios nos llama a nosotros Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y él dijo, él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, fíjate lo que le hizo el ángel de Jehová, que es Jesucristo, ¿no? Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Estaba amonestando a José por el pecado que cometió. Satanás lo estaba reclamando para él. Cristo lo perdonó, es lo que está dando a entender ahí. Le mandó a poner vestiduras de gala, la mitra limpia, y le dijo: si guardares mis ordenanzas, y lo reprendió, te pondré a gobernar sobre los atrios. O sea, lo puso como sacerdote ahí, lo puso ahí. Entonces nosotros estamos llamados igual a ser la iglesia de Dios. Tenemos que quitarnos esa vestidura, permitir que Cristo nos ponga la vestidura de Él, para poder llegar a ser esa iglesia de Cristo. Aquí voy a leer esto. Evento de los últimos días, página 63. Mire, la iglesia, quiero leer esta parte. En estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban la advertencia que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel, y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Eso era lo que estamos estudiando esta mañana. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. La organización o los líderes religiosos tienen ese problema, que son impenitentes, tienen confianza propia, incredulidad, ceguera de mente y dureza de corazón. Cuando Dios les ha dado un mensaje que tienen que dar a la conferencia y a nosotros, la iglesia adventista, a todos, que es predicar un mensaje especial que Él dio para este tiempo, es la gran comisión que dio la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es ese mensaje que Dios le dio? El mensaje de los tres ángeles. Mensaje de primero, segundo y tercer ángel, el mensaje que la iglesia adventista tiene que dar, y es un mensaje peculiar. No es el mismo mensaje que dan las otras iglesias. Entonces, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. ¿Cuál va a ser la iglesia triunfante? Los que demuestren ser fieles. Entonces yo pregunto, si será que hay una iglesia que está en apostasía,
que está guardando la Navidad, que está guardando el Día de las Madres, el Día de los Padres, que tienen arbolitos de Navidad por todos lados, villancicos, que bueno, que celebran ahorita el Easter? ¿Será que esos son los fieles? Si usted está colaborando con esas iglesias, dándole los diezmos y la ofrenda, ¿será que usted está en la iglesia correcta? Es pregunta para que las personas saquen su conclusión. ¿Será que esa es la iglesia de Dios o son las iglesias como Pablo, que Pablo amonestaba cuando había pecado en las iglesias? Y eso lo vamos a leer para que ustedes vean. Y también son principios de separación. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Y voy a ir rápido porque yo sé que el tiempo es corto. Primera de Timoteo 5:20, mira lo que dice aquí. No, Primera de Timoteo, sí, déjame ver. Primera de Timoteo 5:20. Mira lo que dice Pablo aquí. Cuando lo tengan me dejan saber. 5:20. Cuando una iglesia está pecando en apostasía, uniéndose a la gran ramera, a los líderes, guardando la Navidad, que es una fiesta pagana, que es idolatría, celebrando la Semana Santa, que es paganismo, que viene de la adoración a Tamuz, al hijo del sol y la luna. Eso viene de la iglesia católica, de la gran ramera, y las iglesias están guardando esa fiesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como discípulos de Jesús? En el amor de Cristo hay que reprenderlo. Y miren lo que dice aquí. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así que el Señor manda a reprender esas cosas, no a callarse, porque hay personas que dicen, no, yo con mi testimonio, yo me quedo tranquilo, yo no digo nada, pero yo con mi testimonio, yo voy a hacer la obra y yo voy a enseñar, y yo no me voy a salir de ahí, yo no me voy de ahí porque esa es la iglesia de Cristo. No, porque Dios levantó esta iglesia y tiene el nombre de Adventista del séptimo día, yo no me voy a salir de ahí. Y la iglesia con la idolatría, con la música del mundo, comiendo como come el mundo, vistiéndose como come el mundo, cuando Dios le ha dado instrucciones a la iglesia, Dios mío, y no se presenta el mensaje de los tres ángeles, no se desenmascara a Babilonia, que es el mensaje del segundo ángel. Entonces, si nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y no vivimos a la luz que Dios nos ha dado, no somos la iglesia de Dios. Estamos tratando de ser la iglesia, pero por el entremedio no somos. La iglesia serán los fieles, son los fieles, y Dios hace una separación entre lo que son fieles e infieles, siempre en la Biblia. Cada vez que venía la apostasía, Dios separaba a los apóstatas y la iglesia verdadera se quedaba del otro lado. Tenemos el ejemplo de Moisés cuando bajó del monte de Sinaí con los 10 mandamientos. Estaba la apostasía en el pueblo, hicieron un becerro de oro, bajó Moisés con las 2 tablas, los 10 mandamientos, y cuando Moisés vio eso se sintió indignado y llamó a los hijos de Leví, a los levitas, que se habían mantenido fieles y no estaban adorando ese becerro, los llamó y le dijo, agarre su espada cada uno y pase y cada uno mate a su compañero, a su familia, a su hermano, a quien sea. Todos los que estaban en apostasía, como 3,000 personas muertas ahí. Y cada vez que hay apostasía, Dios ha hecho juicio y ha castigado al pueblo. Y a los rebeldes hasta la tierra se los ha tragado. Coré fue tragado, ¿verdad? Acán fue apedreado. Y así cada apóstata Dios siempre castigó. Ahorita no los está castigando inmediatamente, los va a castigar al final. Pero si usted está en un sitio donde los líderes están en apostasía, usted se hace participante de lo que los líderes están haciendo en esa iglesia. Si la iglesia está llena de imágenes, de cuadros de Jesús en las paredes, y usted está asistiendo a esa iglesia, usted también participa del espíritu de los que están en esa iglesia. Si la iglesia está usando los diezmos para comprar armas, para apoyar a las comunidades LGTB, para apoyar hospitales que están haciendo el aborto, usted es participante porque usted le está dando el diezmo a esa organización. Entonces, ¿a quién tenemos que apoyar? Las iglesias que estén llevando el mensaje correcto, que estén enseñando el mensaje de los 3 ángeles, que donde Cristo sea la cabeza, que no es ningún líder religioso, sino que vamos a seguir a Cristo por donde quiera que Él vaya. Amén. Miren esto, una firme plataforma, quedan 4 minutos. Vi que una compañía se mantiene de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos
que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. El cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Quiénes eran esos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo? Dios miraba con aprobación a esa compañía. Miren quién era esa compañía que Dios miraba con aprobación. Me fueron mostrados los 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Primero de Quito 258. La gente que quiere mover la plataforma de los mensajes de los 3 ángeles son los que Dios no mira con agrado. Los fieles, dice aquí, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. Los que están firmes, dice que estaban negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. O sea que la fe del cuerpo está establecida y ese mensaje de los 3 ángeles no se puede mover, no se puede tocar. Entonces hoy en día la conferencia no quiere hablar de Babilonia, que es el segundo mensaje, el segundo ángel. ¿Quién es Babilonia? ¿Quién es el anticristo? Ese mensaje no lo están dando. El mensaje del tercer ángel, que señala que la marca de la bestia va a ser el domingo, cuando venga la ley dominical, no lo están tocando. ¿Por qué razón? Porque se están uniendo en el ecumenismo junto con la misma iglesia católica, con los líderes de las otras iglesias protestantes, pentecostales, evangélicos, etcétera, y para no tener choque con ellos, no tener, como quien dice, pelea o guerra, no dan el mensaje, se han unido. Y dice Dios que hay que salir de en medio de ellos. Segunda de Corintios, vamos a salir, segunda de Corintios para terminar este versículo. Exactamente, segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 14. Dice ahí, este es para terminar, ¿ok? Con estos versículos que vamos a leer. Fíjense el llamado de Dios que nos hace. Dios hace un llamado de separación, tanto a los que están en Babilonia, que están practicando el pecado y están violando los mandamientos de Dios y están en idolatría y guardando fiestas paganas y el domingo como oración. En Apocalipsis 18:4 Dios le dice: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y no caigan parte de sus plagas sobre ti. Eso es Apocalipsis 18:4. Y aquí nos está haciendo un llamado en general a todos a salir de esto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Mucha gente aplica esto al matrimonio, que tú no te puedes casar con un incrédulo, pero esto es una aplicación espiritual, tiene que ver más con eso, más que eso. No es solamente con el matrimonio, se está refiriendo a cualquier relación. Mira aquí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Cualquier tipo de relación que usted tenga. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios le está haciendo un llamado a salir a sus hijos de cualquier sitio que esté en contaminación espiritual, en idolatría o en cualquier cosa que Dios amonesta. No solo a los que están en la iglesia católica les manda salir, ni a los que están guardando el domingo, también a nosotros. Si estamos viendo que la iglesia está en apostasía y sigue en violación a lo que Dios manda, porque Dios prohíbe la unión con los incrédulos, y unirse en el ecumenismo, eso es una unión ilícita, eso es adulterio espiritual, y Dios prohíbe eso. Entonces Dios manda a salirse a sus hijos de esas instituciones que están caídas. Y la última cita, y perdónenme, porque esta la traí, esta es muy importante, aquí.
La última, esta sí es la última para salir, disculpe. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Está hablando de las iglesias adventistas que dicen creer en Jesús, que Jesús viene por segunda vez y que son adventistas de puro nombre, dice aquí. Y las iglesias caídas, para que se den cuenta que no está hablando de las otras iglesias. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. El residuo es el remanente, el último grupo que va a salir de todas esas iglesias. Dios le hace un llamado a salir de todas las iglesias que están en apostasía, en violación a los mandamientos de Dios. Así que yo espero que este tema sea algo que ustedes puedan aprovechar, ¿verdad? Y las citas están aquí para el que las quiera. Y es un tema para también ayudar a otros hermanos y convencernos a nosotros de que estamos en la iglesia verdadera, de que no tenemos que dejarnos intimidar o asustar porque venga alguien de una conferencia y a quererle decir a usted que usted está perdido si usted no está en la conferencia, o que tú estás mal y yo estoy bien. Grabarnos que la iglesia, primero somos el cuerpo de Cristo, son los fieles. Entonces, si yo quiero ser la iglesia de Cristo, ¿qué tengo que hacer yo? Ser fiel a Cristo, obedecer a su palabra, seguir su mandamiento, seguir lo que dice el espíritu de profecía, que es palabra de Dios también, los consejos del espíritu de profecía, la reforma pro salud, tenemos que seguirla. Hay tantos adventistas que dicen creer en Dios y cuando uno les habla, Raúl les habla de la huida del campo, no quieren escuchar. Usted les muestra una cita, ¿verdad?, sobre la reforma pro salud, la gente se molesta y no quieren escuchar. Eso está pasando en las iglesias. ¿Y cómo se dicen ser el pueblo de Dios si ni siquiera quieren obedecer? Así que hasta aquí ha sido todo. Yo los invito a que oremos y que Dios nos ayude para que podamos cambiar ese orgullo y sacar el yo de nuestra mente, ¿verdad? Porque ese es el problema. Tenemos el yo, el orgullo, es lo que no nos deja aceptar lo que Dios manda. Y vamos a cantar un himno para terminar y luego hacemos la oración. El himno va a ser el 270 Eterna Roca, himno 242, Eterna Roca es mi Jesús, himno 242. Y con esto terminamos y después hacemos la oración. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna.